bueno, pues continuamos con el panorama del Nuevo Testamento y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento junto con Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, a diferencia de estos tres que cuentan la historia del Señor Jesús de una manera muy similar, el Evangelio de Juan nos ofrece una perspectiva totalmente distinta y es lo que vamos a estudiar hoy a través de este evangelio. Entonces les pido, hermanos, que oremos para poder dar inicio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por permitirnos reunirnos una vez más a estudiar las profundidades de tu palabra revelada. Y hoy venimos ante ti con corazones abiertos, con corazones dispuestos a recibir tu palabra. Te agradecemos por la revelación de tu Hijo, Jesús, quien es la luz del mundo y la manifestación de tu amor. Te pedimos que nos des entendimiento y discernimiento para poder entender las profundidades y las verdades que se encuentran en tu palabra. Que cada palabra que leamos, que cada palabra que estudiemos, nos acerque más a ti y nos ayude a conocer más a Jesús, el Verbo hecho carne. Que este tiempo de estudio sea un momento de transformación y crecimiento espiritual para nuestras vidas y que podamos aplicar, Señor, lo que aprendemos en nuestra vida diaria y que te podamos dar gloria y honra, porque solamente a ti, Señor, pertenecen la gloria y la honra. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces hablemos del autor de este evangelio. En el evangelio de Juan encontramos que el autor nunca se menciona a sí mismo. De hecho, ninguno de los cuatro evangelios indica explícitamente quién es su autor. Pero sin lugar a dudas, una realidad es que el autor fue un testigo ocular de este evangelio y eso lo podemos ver en Juan 1:14 que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verdaderamente, el autor del evangelio de Juan fue un testigo ocular. También podemos ver que el que escribió el Evangelio de Juan es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando concluye el libro, en Juan 21:24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. También vemos que el autor revela un gran conocimiento de la geografía de Jerusalén. El autor de Juan, o el que escribió Juan, muestra por la forma en que se describe todo lo que encontramos en el Evangelio, que conocía muy bien estos lugares. Por ejemplo, en Juan 10:22 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Aquí se menciona que el Señor Jesús estaba en el pórtico de Salomón durante la fiesta de la dedicación. Este era un lugar específico en el templo que ofrecía refugio del frío causado por el invierno en esa época. Y un dato curioso es que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este lugar se convirtió en un espacio de reunión para los cristianos donde proclamaban el Evangelio. Bueno, también vemos en Juan 11:1 que dice, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Betania, donde vivían Marta y María, estaba cerca de Jerusalén, lo que también refleja el conocimiento del autor sobre la ubicación de estos lugares. Y todo esto refuerza realmente la idea de que Juan, como testigo ocular, tenía una comprensión profunda de la ciudad y sus alrededores. Y estos datos realmente nos llevan a pensar que es el apóstol Juan que es el autor de este evangelio. Así que este evangelio es atribuido a Juan. ¿Y quién es Juan? Es identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta expresión es mencionada 5 veces en el evangelio de Juan. Lo encontramos en Juan 13:23, en Juan 19:26, en Juan 22, en Juan 21:7 y en Juan 20:20. El discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, qué privilegio, qué distinción que alguien pueda decir que es el discípulo que Jesús ama. Todos los que han sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo pueden decir que son discípulos amados por Jesús, pero que alguien que vivió allí con Jesús pueda decir que es el discípulo que Jesús amaba, esto realmente es un gran privilegio. Bueno, los orígenes y la familia de Juan. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé y era hermano de Santiago.
otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, otro de los apóstoles. Ambos eran pescadores y trabajaban en el mar de Galilea con su papá. La fecha en la que fue escrito el Evangelio. El Evangelio de Juan se estima que fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿De dónde sacamos esta información? Nos basamos en evidencias históricas y en el contexto de la comunidad cristiana a la que estaba dirigido este Evangelio. Se sugiere que fue escrito en la ciudad de Éfeso, donde Juan vivió sus últimos años. Ahora, vamos a ver unas diferencias y unos distintivos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se distingue de los otros evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas por su enfoque. Mientras los otros evangelios comparten muchas similitudes y una narrativa común, realmente el Evangelio de Juan presenta la vida de Jesús desde una perspectiva totalmente diferente. Y esto es importante porque aporta información que no aparece en los otros evangelios. Se estima que el 90% de su contenido es exclusivo. Entonces, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, por ejemplo, no saca ningún demonio. No se menciona la transfiguración del Señor Jesús. No vemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní antes de su arresto. Tampoco incluye las genealogías que trazan la línea de descendencia de Jesús. No se menciona la Santa Cena. No encontramos parábolas en el Evangelio de Juan. No vemos el sermón del monte, que incluye las bienaventuranzas. Miren, Juan omite ciertos eventos significativos de la vida de Jesús, como el bautismo, como la tentación en el desierto, como la transfiguración, pero estos aspectos comunes que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, realmente no los encontramos en el Evangelio de Juan. Pero estas diferencias realmente resaltan la particularidad del Evangelio de Juan y su enfoque en la divinidad de Jesús y su relación con el Padre. Pero que no encontremos estos eventos no significa que estos momentos no sean importantes. Más bien lo que vemos es que cada evangelista tiene un propósito específico y una intención al escribir. Juan se enfoca realmente en revelar la identidad divina de Jesús y su misión y su obra redentora. Así que en este evangelio de Juan, Jesús se presenta abiertamente como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por ejemplo, en Juan 4:26, Jesús se le revela a la mujer samaritana como el Mesías. En Juan 10:30 afirma: yo y el Padre somos uno, enfatizando realmente su divinidad. Ahora, si no fuera por el Evangelio de Juan, nosotros no tendríamos información importante y relevante como que, por ejemplo, que Jesús convirtió el agua en vino. No nos hubiéramos enterado de la conversación que él tuvo con Nicodemo, la conversación que tuvo con la mujer samaritana, o el momento especial registrado en el que Jesús lava los pies de los discípulos, o la historia de Tomás cuando dudó de que Jesús había resucitado. Estos son aportes que nos hace Juan en su evangelio y son revelaciones importantes y son momentos que realmente son especiales cuando uno lee el evangelio de Juan. Entonces, en el evangelio de Juan hay un énfasis en la identidad de Jesús como el Hijo que revela al Padre, porque conocemos al Padre porque el Hijo lo ha dado a conocer. Ahora, también en el Evangelio de Juan encontramos algunas palabras claves en el Evangelio. En los escritos del apóstol Juan se destacan términos como vida, creer, permanecer, luz, amor, gloria y verdad. Por ejemplo, el amor es mencionado 33 veces y es fundamental en la enseñanza de Juan, cuando enfatiza que Dios es amor, y lo encontramos en Juan 4:8, y que debe ser la característica distintiva de los creyentes verdaderos, y eso lo encontramos en Juan 13:34. La gloria de Dios es repetida 35 veces y se manifiesta en la encarnación de Cristo, que lo encontramos en Juan 1:14. La fe también, la palabra fe y creer es central. La palabra creer aparece 100 veces aparece la palabra creer, invitando a los lectores a creer en Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, que lo encontramos en Juan 3:16, es un pasaje muy conocido, en Juan 20:30. La palabra verdad también es mencionada 105 veces
y se representa en Jesús como la verdad encarnada, que lo vemos en Juan 14:6. Reconocer esta verdad esencial para la vida del creyente, que realmente Jesús es la verdad encarnada. En conjunto, estos conceptos resaltan la importancia de la relación del creyente con Dios y la vida transformada que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. También vemos algunos temas principales del libro. El Evangelio de Juan aborda varios temas teológicos profundos que son fundamentales para la comprensión de la identidad y misión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, encontramos la deidad de Cristo. Desde el inicio del Evangelio, Juan establece la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:1 se afirma, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta declaración no solo establece a Jesús como preexistente, sino que también lo identifica como parte integral de la naturaleza divina. También vemos temas importantes dentro del libro de Juan como la fe y la vida eterna. Un tema central en el Evangelio es la relación entre la fe en Cristo y la vida eterna. Juan 3:16 es clave, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el propósito real del Evangelio es que los lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en nuestro Señor Jesucristo tengan vida eterna en su nombre. También aparece el tema, el Señor se presenta como el buen pastor, es uno de los temas principales que lo encontramos en Juan 10. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo encontramos en Juan 10:11. Esta metáfora realmente resalta su amor sacrificial y su cuidado por sus discípulos, su cuidado por su pueblo, contrastando claramente con los líderes religiosos que no cuidan las ovejas. Y esta imagen es fundamental para entender la relación entre Cristo y los creyentes. También encontramos como temas principales las obras del Señor Jesús como señales, los milagros del Señor Jesucristo, como la resurrección de Lázaro en Juan 11, realmente son presentados como señales que revelan su gloria y su poder divino. En Juan 11:4, en Juan 11:4, Jesús dice que la enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios, lo que realmente indica que sus obras tienen un propósito más allá de la mera compasión. Son manifestaciones de su autoridad sobre la vida y sobre la muerte. También encontramos temas como la revelación del Padre. Jesús revela al Padre a través de sus enseñanzas y acciones. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta afirmación muestra la unidad entre el Hijo y el Padre y la misión de Jesús de manifestar la naturaleza de Dios a la humanidad, porque conocer a Jesús realmente es conocer a Dios. También encontramos la resurrección y la vida. En Juan 11:25-26, Jesús afirma ser la resurrección y la vida, lo que implica que no solo tiene poder sobre la muerte, sino que también ofrece vida espiritual a quienes creen en él. Miren, este tema es esencial para la esperanza cristiana, la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Entonces, en el Evangelio de Juan realmente es un testimonio profundo de la divinidad de Cristo y de la necesidad de fe para la salvación y la revelación del amor y el propósito de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos temas se entrelazan para ofrecer una comprensión integral de quién es Jesús y qué significa realmente seguir a Jesús. También hay unas características especiales que encontramos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, los milagros son llamados señales. En el Evangelio de Juan, los milagros de nuestro Señor Jesucristo no solo son hechos de poder, sino que también son profundas enseñanzas sobre la identidad y misión de nuestro Señor Jesucristo. Cada señal revela aspectos significativos de su naturaleza y su relación con
su relación con la humanidad, realmente lo que hace es invitar a los testigos, a los que vemos estas señales, a tener una respuesta de fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué señales vemos? Por ejemplo, en Juan 2, del 1 al 11, vemos la transformación del agua en vino. Este milagro simboliza la llegada del nuevo pacto y la alegría realmente de la salvación, donde nos muestra que Jesús puede transformar lo ordinario en extraordinario y nos enseña realmente a confiar en Él sin importar las circunstancias que podamos pasar. También vemos otra señal en Juan 4, del 46 al 54. Vemos la sanación del hijo del oficial. La fe en la palabra de Jesús es suficiente. Realmente creer en el Señor Jesús es suficiente. Y fue lo que pasó con el oficial. El oficial creyó en su autoridad y vio la sanación de su hijo a distancia, recordándonos que debemos realmente confiar en las promesas de Dios, incluso si los resultados no son los que esperamos o los resultados no son inmediatos. Pero la fe en el Señor Jesucristo es suficiente. También encontramos en Juan 5, 1, 9, vemos la sanación del paralítico en Betesda. Jesús muestra compasión al sanar a un hombre enfermo que llevaba 38 años, realmente desafiando las normas religiosas de esa época. Entonces, el Señor Jesús realmente conoce nuestras debilidades, conoce nuestras aflicciones y debemos acercarnos confiadamente a Él y entender que su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta si muchas veces no lo entendamos. En Juan 6, del 1 al 14, vemos otra señal, otro milagro, y es la alimentación de los 5.000 hombres. Este milagro ilustra que Jesús es el pan de vida, que Jesús realmente satisface tanto necesidades físicas como espirituales. Y esto nos invita a buscarlo porque realmente Él es nuestro sustento, es nuestro pan de vida. En Juan 6, del 15 al 21, vemos que Jesús caminó sobre las aguas. Aquí realmente Jesús demuestra su autoridad sobre la naturaleza, enseñándonos una vez más a confiar en Él en los momentos que necesitemos, en momentos difíciles de nuestra vida. En Juan 9, del 1 al 12, vemos otra señal que es la sanación del ciego de nacimiento. Este milagro simboliza realmente la iluminación espiritual que Jesús trae, recordándonos realmente buscar su luz y cuando la hallamos, por su obra, por su misericordia, poderla compartir con los demás. Otra señal que vemos es en Juan 11, del 1 al 44. Vemos la resurrección de Lázaro. El Señor Jesús aquí muestra el poder de Jesús. Se muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, recordándonos que debemos confiar en su promesa de resurrección y vivir realmente con esa esperanza. Entonces, mire, cada milagro que se registra en Juan como una señal está relacionado con los discursos de Jesús, utilizando estos actos para enseñar sobre su identidad y su misión. No se trata solo de observar lo que está pasando, las señales. No se trata solamente de observar, sino de responder a la revelación de quién es Él y qué significa esa revelación para nuestras vidas. Otra de las características que encontramos en Juan es el uso de símbolos y metáforas. Otra característica es el uso de símbolos y metáforas espirituales. Aquí no hay parábolas en el Evangelio de Juan, pero eso no quiere decir que no haya figuras utilizadas en el Evangelio. El Señor habla de sí mismo como agua, como luz, como pan, como pastor, como puerta. Y estos son símbolos, son figuras que usa y están íntimamente relacionados con los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús revela su identidad a través de 7 declaraciones conocidas como yo soy.
Y cada una de estas afirmaciones no solo describe quién es Él, sino también lo que hace Él por nosotros. En Juan 6:35 vemos el primer yo soy el pan de vida. Jesús se presenta como el sustento espiritual. En el contexto se refiere al maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Y así como el pan físico o la comida satisface el hambre, el Señor Jesús, Él satisface realmente el hambre espiritual. Al decir esto, Jesús realmente nos invita a alimentarnos de Él. Esto significa que debemos buscarnos, nutrirnos espiritualmente a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Luego vemos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Jesús se presenta como la luz que ilumina nuestras vidas. Estar fuera de Él es estar en tinieblas, mientras que seguirlo realmente nos guía hacia la verdad y nos da claridad. Luego tenemos en Juan 10:9, yo soy la puerta de las ovejas. Esta metáfora indica que Él es el único camino hacia la seguridad de la salvación. Solo a través de Él, solo a través de nuestro Señor Jesucristo, solo a través de su obra redentora, es que podemos entrar en el redil divino. Luego tenemos en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Aquí el Señor Jesús se presenta como el pastor que cuida y protege a sus ovejas. Y lo que hace es contrastar con los pastores falsos que solo buscan su propio beneficio. Y aquí el Señor Jesús enfatiza su papel protector y sacrificial. Él da su vida por sus ovejas. Lo que hace es mostrar su amor, su misericordia y su compromiso hacia los pecadores. Luego vemos en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el contexto de la muerte de Lázaro, Jesús afirma su poder sobre la muerte. La resurrección no solo se refiere realmente a un evento futuro, sino a una realidad presente con Él. Y con esta declaración Jesús nos asegura que a través de Él tenemos la promesa de vida eterna. Luego vemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino hacia el Padre, no hay otro camino. Su verdad es la que nos guía y nos da dirección en nuestras vidas. Entonces, esta afirmación es exclusiva y radical, afirmando que no hay otro medio para llegar a Dios, no hay otro medio de salvación, solamente a través de Cristo Jesús y su obra redentora. Luego encontramos en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Jesús usa la metáfora de la vid para ilustrar la relación vital entre él y sus discípulos. Los sarmientos, los creyentes, realmente deben permanecer en él para dar fruto. ¿Quieres dar fruto? Debes permanecer realmente en Cristo Jesús. Y en esta figura, Jesús nos enseña que debemos permanecer en él para dar fruto. Nuestra comunión con él a través de la oración, a través de la obediencia, realmente es esencial para nuestra vida espiritual. El Evangelio de Juan presenta la verdad de Jesús y es el Espíritu Santo quien ilumina a aquellos que escuchan su voz. Es el Espíritu Santo, es quien permite entender quién es Jesús y es el Espíritu Santo quien permite que creamos en su mensaje. Entonces, este es el propósito fundamental realmente del Evangelio, que creamos en Jesucristo y que reconozcamos realmente que necesitamos de un Salvador y que ese Salvador es Cristo Jesús, que no hay otro camino. Luego, otra de las características que encontramos en el Evangelio de Juan son las conversaciones que el Señor Jesús tiene con algunas personas. En el Evangelio de Juan incluye conversaciones personales muy interesantes, como las que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo o con la mujer samaritana. En el capítulo 3 de Juan, la charla con Nicodemo es bastante extensa. Luego pasamos al capítulo 4 y encontramos la conversación con la mujer samaritana que también tiene muchos detalles. Y es importante cómo Juan nos permite conocer estos detalles, estas conversaciones, qué fue lo que el Señor Jesús enseñó, qué fue lo que el Señor Jesús dijo, cuáles eran las dudas que tenía Nicodemo, la mujer samaritana.
En ambos casos, las personas que hablan con Jesús no comprenden absolutamente nada de lo que él está diciendo. Están completamente confundidos. Como, así como muchos de nosotros estuvimos en algún momento o como muchos de ustedes están hoy. Pero es el Señor Jesús. Es Jesús el que les trae luz y comprensión a sus vidas. Porque solo Cristo a través de su obra redentora es el que trae luz y claridad a nuestras vidas. En el capítulo 3 nos encontramos con la charla que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un maestro de Israel, es un maestro de la ley, y se encuentra con Jesús en la noche buscando algunas respuestas espirituales. Jesús le dice en Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo. Y este concepto de nacer de nuevo o nacer de arriba es una figura que Nicodemo no entiende, que Nicodemo realmente no comprende. Y Jesús le explica que el nuevo nacimiento es un acto espiritual, un cambio interno que solo puede ser realizado por el Espíritu Santo. También vemos la mujer samaritana, sed de vida eterna. En el capítulo 4 Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Ella no entiende el significado del agua viva que Jesús le ofrece, que sacia la sed para siempre, que está en Juan 4:14. La mujer aquí está confundida pensando en términos físicos, mientras que Jesús se refiere a la vida eterna y a la salvación. A través de esta conversación, Jesús revela su identidad como el Mesías y la fuente de vida espiritual. El nacer de nuevo y el agua viva son imágenes que ilustran la transformación espiritual que solamente Cristo ofrece y que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. La luz y la oscuridad. A lo largo del Evangelio de Juan se presenta un contraste entre aquellos que reciben la luz de Cristo y aquellos que permanecen en la oscuridad. Vemos que algunas personas como Nicodemo, como la mujer samaritana, realmente llegan a entender y a creer en Jesús, mientras que otros lo que hacen es perseguir y cuestionar y rechazar esa autoridad de Jesús. Eso lo vemos en Juan del 1 al 5. Entonces, este tema de la luz y la oscuridad es central en la teología de Juan, simbolizando la revelación divina frente a la incredulidad humana, frente a la incredulidad de muchos. Las conversaciones que Jesús sostiene con Nicodemo y la mujer samaritana son ejemplos de cómo Cristo realmente es el único que puede traer claridad y luz a la confusión espiritual. Estas interacciones no solo son relatos del pasado, sino que realmente siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy, recordándonos la importancia de buscar la verdad y la revelación divina que solamente encontramos en su palabra y a través de Jesucristo. Otra característica que encontramos en el Evangelio de Juan es la cronología en el Evangelio de Juan. La cronología en el Evangelio de Juan está ligada a las festividades religiosas. Juan utiliza estas festividades como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, no solo como marcadores de tiempos temporales, sino como contextos que iluminan la identidad realmente de Jesús. Por ejemplo, la Pascua, que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Cristo, sirve de telón de fondo para la muerte y resurrección de Jesús, quien es presentado como el Cordero de Dios, que lo vemos en Juan 1:29. Así que la organización del material en el Evangelio se basa en estas festividades y lo que permite es que los lectores puedan entender la misión de Jesús en relación con la historia de Israel. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús se presenta como el agua viva. Eso está en Juan 7:37 al 39. Y la luz del mundo, que lo encontramos en Juan 8:12, donde conectando su mensaje con las ceremonias de las festividades. Entonces, el uso de festividades permite a los lectores contemporáneos comprender cómo Jesús se relaciona con la tradición judía y cómo su ministerio redefine y cumple las tradiciones, revelando realmente su verdadera naturaleza y su verdadera identidad. Otra característica que encontramos en el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 14, donde el Señor Jesús se dirige a sus discípulos antes
de la crucifixión. Entonces, por ejemplo, encontramos la promesa de un lugar, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Jesús asegura a sus discípulos que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que va a preparar un lugar para ellos. Y aquí lo que hace es mostrar la esperanza de la comunión eterna con Dios, de la vida eterna con Dios. También vemos la exclusividad de Jesús, capítulo 14, versículos del 5 al 7. Tomás expresa confusión sobre el camino hacia donde Jesús va. Y Jesús responde que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, donde nos enseña que Él es el único mediador hacia el Padre. Es el único medio que tenemos para nuestra salvación, su obra redentora. También vemos la revelación del Padre, capítulos 14, versículos del 8 al 11. Aquí Felipe pide ver al Padre y Jesús le contesta y Jesús le explica que quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Aquí enfatizando realmente la revelación de la naturaleza de Dios a través de su persona, a través de Jesucristo. También vemos la promesa del Espíritu Santo, capítulo 14, versículos del 12 al 17. Jesús promete enviar al Espíritu Santo como consolador, quien estará con los creyentes para siempre asegurando la comunión de la obra de Dios en sus vidas. También vemos la relación con los creyentes, capítulo 14, versículos 18 al 24. Jesús asegura que no los dejará huérfanos y que vendrá a ellos permitiendo una relación íntima con Él a través del Espíritu Santo. También el Señor Jesús hace una promesa de la paz, capítulo 14, versículos del 25 al 27. El Señor Jesús les deja su paz. Eso es un regalo divino que ofrece consuelo y seguridad en medio de las tribulaciones y solamente lo podemos obtener y solamente lo ofrece el Señor Jesús. También les habla y los prepara para su partida. Capítulo 14, versículos 28 al 31. Jesús les recuerda que su partida es parte del plan de Dios y les anima a alegrarse por su regreso al Padre, simbolizando realmente su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, como podemos ver, este capítulo ofrece consuelo y promesas sobre la naturaleza y la divinidad de Jesús, su relación con el Padre y la obra del Espíritu Santo, donde enfatiza realmente la esperanza y la paz que solamente Cristo ofrece. Otra de las características que encontramos en el Evangelio de Juan es el uso de ironías en el Evangelio de Juan. Uno de los ejemplos más significativos es la manera que Jesús se refiere a su propia muerte. En nuestra cultura, la muerte se considera generalmente como un final. Sin embargo, Jesús presenta su muerte como un medio para otorgar vida. Y esta es una ironía grandiosa. Aquellos que intentan quitarle la vida al dador de la vida realmente no comprenden que su sacrificio es, de hecho, la fuente de vida eterna. Y este tema de la vida y la vida eterna es central en el Evangelio de Juan, donde Jesús se revela como el que da vida y lo vemos en Juan 12, 24. También vemos la ironía en el Evangelio de Juan, resalta cómo lo que al parecer es un final trágico, la muerte de Jesús, en realidad es el comienzo de de una nueva vida para todos los que creen en Él. Otro, otra característica que encontramos en el Evangelio de Juan es el tiempo registrado en el ministerio de Jesús en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos ofrece una perspectiva única sobre el extenso ministerio de Jesús en Judea, destacando realmente sus viajes de ida y vuelta entre Galilea y Judea, mientras que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se centran en el viaje de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, mencionando realmente solo una Pascua que está relacionada con su crucifixión. Juan abarca un periodo de aproximadamente 3 años, mencionando 3 Pascuas. La primera Pascua se menciona en Juan 2:13, que marca el inicio del ministerio público de Jesús. Este evento realmente ocurre al comienzo de su ministerio.
La segunda Pascua se menciona en Juan 6:4, que se sitúa en el contexto de los eventos que ocurren durante el ministerio de Jesús, aproximadamente un año después de la primera Pascua. Y la tercera Pascua se menciona en Juan 11:55, que es la Pascua durante la cual se planea la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las tres Pascuas reflejan un periodo aproximado de 3 años del ministerio de Jesús, desde su inicio hasta la culminación en la crucifixión. Ahora, veamos cuál es el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan es fundamental para entender realmente su mensaje central. Y lo encontramos en Juan 20:31. En Juan 20:31 se establece claramente que el objetivo de este Evangelio es promover la fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. El versículo dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este pasaje nos muestra que la fe en Jesucristo no es solamente un acto de creencia, sino que también está intrínsecamente relacionada con la vida eterna. Juan enfatiza que aquellos que creen en Jesús tienen vida eterna. Y aquí quiero hacer una claridad. La Biblia enseña que todos los seres humanos vivirán eternamente, pero esta eternidad se dividirá en dos destinos. Aquellos que creen en Jesucristo disfrutarán de la vida eterna en la presencia de Dios, mientras que los que han rechazado a Jesús, los que han rechazado a Dios, enfrentarán realmente la condenación eterna. En Mateo 25:46, Jesús establece que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, indicando que tanto la vida como el castigo eterno son realidades infinitas. La gravedad realmente del pecado, que es una ofensa contra un Dios infinitamente santo, exige realmente un castigo eterno para los incrédulos, mientras que la fe en Cristo ofrece el don de salvación de la vida eterna. Así que la vida eterna realmente es una realidad para el creyente verdadero. Este tema de la vida eterna es recurrente a lo largo del Evangelio de Juan. En Juan 3:15 se menciona que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Asimismo, en Juan 5:21 se afirma: así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que él quiere. Jesús mismo se presenta como la fuente de esta vida. En Juan 6:33, en Juan 6:33, donde dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Miren, 100 veces en el Evangelio de Juan se usa la palabra creer. El Evangelio de Juan no solo nos invita a creer en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, sino que también nos asegura que esta fe produce vida eterna juntamente con Cristo. La relación entre creer y vivir es esencial en el mensaje de Juan, y a lo largo de sus páginas se nos recuerda que la fe en Jesús es la puerta para experimentar la vida eterna y abundante que solamente Él ofrece. Bueno, veamos ahora la estructura del Evangelio de Juan. La estructura del Evangelio de Juan se puede dividir de manera clara en estas 4 secciones: introducción, las señales, la gloria y el epílogo. Esta estructura no solo ayuda a entender el flujo del texto, sino que también resalta la intención de Juan de mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que a través de la fe en Él se puede obtener vida eterna. Entonces vemos la introducción del capítulo 1, versículos 1 al 18, que esta sección inicial establece el contexto y la naturaleza divina de Jesús, presentándolo como la palabra que estaba con Dios y que era Dios. Las señales, que lo encontramos capítulo 1, versículos 19 y del 12 al 50,
En esta parte se registran los milagros y señales que Jesús realizó, los cuales evidencian su deidad y su misión. La gloria, capítulo 13, versículo 1 y del 20 al 31. Esta porción se centra en la intimidad de Jesús con sus discípulos y aborda temas relacionados con su muerte, que Juan describe como su glorificación. Aquí Jesús enseña a sus discípulos sobre la importancia de su sacrificio y lo que significa ese sacrificio para la humanidad. Y como cuarto tenemos el epílogo, capítulo 21 del 1 al 25. Finalmente el Evangelio concluye con un epílogo que resume y cierra la narrativa ofreciendo una reflexión sobre la misión de los discípulos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Evangelio de Juan es único realmente entre los evangelios, presentando a Cristo como el Hijo de Dios, en quien encontramos vida eterna. Entonces, podemos organizar la estructura del Evangelio de Juan, que se organiza en cuatro secciones principales: introducción, señales, la gloria, el epílogo. Y este esquema resalta realmente la intención de Juan de presentar a Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios, y enfatizar que a través de la fe en Jesucristo podemos hallar salvación. Entonces, ¿cómo podemos bosquejar el Evangelio de Juan? Lo podemos hacer de la siguiente manera. En el capítulo 1, versículos del 1 al 18, presenta a Jesús como el Verbo eterno, Dios mismo que se hizo carne. Se resalta su divinidad y su misión como portador de la gracia y la verdad. El término verbo, logos, implica que Jesús es la revelación completa de Dios a la humanidad. Nosotros debemos reconocer a Cristo como la luz verdadera que transforma nuestras vidas, porque solo vivimos con propósito cuando reflejamos su luz al mundo. Juan 1 del 19 al 55. Vemos a Juan el Bautista que testifica de Jesús como el Cordero de Dios, y vemos los primeros discípulos que siguen a Jesús. Aquí vemos la importancia del testimonio de Juan que prepara el camino para el Mesías. La invitación del Señor Jesús, ven y ve, realmente nos llama a conocerlo personalmente. En el capítulo 2 vemos las bodas de Caná y la limpieza del templo. Jesús realiza aquí su primer milagro, su primer señal, convirtiendo el agua en vino, mostrando su poder sobre la creación. Y este milagro no es solamente un acto de compasión, sino que también es una revelación de su gloria. Más tarde limpia el templo defendiendo la santidad y la verdadera adoración. En el capítulo 3 vemos el encuentro con Nicodemo. Jesús explica la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y revela su misión de salvar al mundo. La regeneración realmente es un acto divino que no depende de los esfuerzos humanos. Nuestra relación con Dios no depende de obras humanas, sino de una transformación espiritual a través de Cristo. Luego vemos el capítulo 4, la mujer samaritana. Jesús revela su identidad a una mujer marginada, enseñando que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Este encuentro muestra la inclusividad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos en el capítulo 5 sanidad y confrontación. Aquí el Señor Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda, y aquí enfrenta la oposición de algunos líderes religiosos. Enseña que Él tiene la autoridad divina, y la sanidad realmente es un signo de su autoridad y de su divinidad. Este realmente es un llamado a reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida y a depender realmente de su poder. Luego vemos el capítulo 6, la alimentación de los 5.000, la multiplicación de los alimentos, el pan de vida. Jesús multiplica los alimentos enseñando que Él es el pan de vida, que es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Este milagro ilustra realmente la provisión divina, y lo que debemos es buscar a Cristo como nuestra fuente diaria de sustento. Luego vemos el capítulo 7 y 8, donde vemos las enseñanzas en la fiesta de los tabernáculos. Jesús se declara ser la fuente de agua viva y la luz del mundo. Aquí enfrenta a los fariseos que lo rechazan, y estas declaraciones son fundamentales para entender realmente su obra. Solo el caminar en la luz de Cristo realmente nos protege del engaño
y nos lleva y nos llena de su verdad. Luego vemos el capítulo 9, la sanidad del ciego de nacimiento. Jesús sana a un hombre ciego desafiando las creencias religiosas de la época. Realmente es un verdadero milagro. Este milagro no solo es físico, sino también espiritual, simbolizando la iluminación que Cristo trae al que realmente es nacido de nuevo, porque solo por la misericordia de Cristo podemos ver con ojos espirituales lo que Cristo hace en nuestras vidas y podemos ver su obra redentora. Luego vemos el capítulo 10 donde se presenta como el buen pastor. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas y asegura su salvación eterna. Esta relación íntima entre el pastor y sus ovejas realmente simboliza la protección y el cuidado que tenemos con Cristo. Y cuando creemos y reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, podemos confiar plenamente en su cuidado y en su protección. Luego vemos en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, demostrando realmente su poder sobre la muerte. Y este milagro es realmente un anticipo de la resurrección final y una manifestación de la gloria de Dios. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, entendemos que solo Cristo tiene poder para dar vida eterna. Desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta la oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, el Señor Jesús enseña sobre su sacrificio, el Espíritu Santo y la unidad con el Padre. Estos capítulos realmente nos llevan a entender el propósito de la muerte de Cristo, el propósito de su obra redentora. Seguir a Cristo realmente implica una vida de servicio, una vida llena de amor, de dependencia del Espíritu Santo. Luego vemos en los capítulos 18 y 19 juicio y crucifixión. Jesús enfrenta el juicio injusto y sufre y es crucificado, llevando los pecados del mundo. La muerte de nuestro Señor Jesús no solo fue un acto de amor, sino que también cumplió con la justicia divina al pagar el precio por los pecados de la humanidad. Y a través de su sacrificio, Cristo no solo expió los pecados, sino que también ofreció una nueva vida a aquellos que creen en Él y en su obra. La redención realmente implica ser liberado de la esclavitud del pecado y ser reconciliado con Dios. Y esto es lo que nos permite a los creyentes realmente disfrutar de una relación personal con el Creador. Entonces, este acto de regeneración es un regalo de gracia inmerecido, que solamente es posible por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es posible para todos los que tienen fe y ponen su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en los capítulos 20 y 21, vemos la resurrección y la restauración. Jesús resucita, se aparece a los discípulos y restaura a Pedro, encargándolo de apacentar a sus ovejas. Vemos la resurrección de Cristo, donde demuestra su poder sobre la muerte y el pecado y ofrece a los creyentes la certeza de que al igual que Jesús resucitó, ellos también serán levantados en el día postrero. La resurrección no solo valida la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, sino que también asegura la promesa de vida eterna para aquellos que creemos en Él. Entonces, nuestro estudio del Evangelio de Juan nos ha mostrado la importancia vital de creer en nuestro Señor Jesucristo, de poner nuestra mirada en el autor y consumador que es Cristo Jesús, de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Esa fe no solo nos ofrece la promesa de vida eterna, sino que también transforma nuestras vidas aquí y ahora. Mire, si aún no has creído en Él, te invito a que supliques al Señor por tu salvación. Pídele que abre tu corazón y te permita creer en su amor y en su sacrificio y en su obra redentora. No hay nada mejor que una vida rendida a Cristo y poder experimentar la paz y la esperanza que solamente en Él podemos encontrar y solamente Él ofrece. Que hoy sea el día en que comience nuestro caminar y tu caminar de fe con el Señor. Oremos, hermanos. Señor, al concluir este estudio del Evangelio de Juan, te damos gracias por lo aprendido, Señor, por las revelaciones que nos has dado, que nos has permitido recibir. Te pedimos, Señor, que estas verdades se arraiguen en nuestros corazones y que realmente nos motiven a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que la fe que hemos cultivado aquí nos impulse, Señor,
a compartir el mensaje de tu amor y salvación con aquellos que nos rodean, que todavía no te conocen, Señor. Que podamos ser pregoneros de justicia, que podamos ser pregoneros de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en la oscuridad y a reflejar la gloria de tu Hijo en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo y por la promesa de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Oramos en su nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.